a comprensión de lectura, ¿sí? Y muchos de los alumnos me preguntan el tema que vamos a abordar esto. Me dicen, profe, esta parte no entiendo cómo es esto, ¿ya? Entonces, vamos a abordar ese punto, para lo cual sí, les voy a pedir acá, sí, ya como es razonamiento verbal. En literatura un poquito hago el monólogo de hablar solo, porque les tengo que contar la historia, etcétera, ¿no? Aquí en comprensión, digo, en razonamiento verbal sí van a participar ustedes, es decir, les voy a ir preguntando y espero la participación de ustedes, la opinión de ustedes, a la medida que les voy a ir solicitando, sin temor, ¿no? O sea, sin temor de que si digo esto y lo digo mal, mi profe, mis compañeros se van a reír o van a pensar que yo soy malo para el estudio. No, no. Todos estamos en el proceso de aprender, podemos equivocarnos, ¿sí? Yo también me equivoco, podemos equivocarnos y eso no nos amilane, ¿no? O sea, siempre los seres humanos estamos en el tema de podernos equivocar y enmendar. El que se equivoca, aprende. El que no se equivoca, pues no sé quién será la persona que no se equivoca. Todos los seres humanos, de una u otra manera, pues cometemos, podemos omitir errores, ¿no? Eso es por naturaleza humana, o sea, no somos perfectos. Si fuéramos perfectos, no estuviéramos aquí en la tierra, estaríamos en otro lugar, quizás en el cielo. Pero somos así y nuestra naturaleza es así, pero sí les pido participen con toda libertad y de acuerdo a su apreciación que ustedes van a tener. Lo que sí no deben hacer es que se amilanen, o sea, como se dice, se chupen, no. Hay que hablar, ¿no? Hay que participar, bien o mal, pero hablar. Ojo, no eso, estamos en el área de comunicación y esto implica, pues, ya saben ustedes, les he dicho también que nosotros somos de distintos lados del Perú y quizás mi léxico, por ejemplo, a alguno de ustedes les puede parecer raro o la pronunciación de algunos términos no lo usan de la misma manera, pero ya saben, el Perú es un país multilingüe, el país es un país pluricultural, o sea, somos varias culturas y tenemos varias lenguas nativas así en nuestras comunidades y el español que hablamos como seguramente como lengua materna o como segunda lengua, pues quizás no sale de la mejor manera. Eso es normal. Ya chicos, eso no hay por qué decir si hablo así, mi profe que habla de otra manera o mi compañera que habla de otra manera, pues va a reír, no, no, no. Así, seguramente ustedes, bueno, no estoy a favor del señor Castillo, el presidente Castillo, solamente como una pequeña referencia. Muchas personas se mofaban por la forma como hablaba, ¿no? Decían, ah, ese presidente no parece presidente porque no sabe ni hablar, decían. Pero los que opinan de esa manera no conocen de la raíz verdadera, por qué una persona habla de esa manera. Ojo, no estoy defendiendo al presidente, hablo de la forma como hablaba. Ahí lo voy a defender hoy así. El tema lingüístico, el tema lingüístico tiene mucho que ver con la lengua materna que uno aprende. Por ejemplo, si yo en mi niñez he aprendido el quechua, un ejemplo, ¿no? Pude haber aprendido el quechua, el aymara, el shipibo, el cachibo, el huitoto, el jíbaro, machigüenga, amueya, piro, etcétera, etcétera. Y luego aprendo el español, por más que sea un erudito lector, etcétera, un mejor, digámoslo, orador, va a ser difícil que yo hable el español, digámoslo así, castizo, llamemos castizo entre comillas, porque no, el peruano no hay ningún país sudamericano, ni los mismos españoles pueden hablar un español castizo. O sea, no hay un español puro, perfecto, no existe. No existe. Entonces, seguramente ustedes en su diario vivir han escuchado a un gringo, a un americano, un europeo, y habla español, ¿no? Seguramente han escuchado que habla español. Y les pregunto, ¿hablar en español como nosotros? No, habla con interferencias, tiene interferencias lexicales, interferencias sintácticas. Y nosotros paradójicamente quedamos, oh, wow, ese gringo, cómo habla su español. Oh, sorprendente. Aunque como decíamos, con esas desviaciones lexicales, lingüísticas, sintácticas, hasta morfológicas, es propio de lo que vamos a aprender la lengua materna. Chicos, sé que si nosotros a alguien escuchamos
Una persona que habla con dificultades el español, no habla bien, digámoslo así, entre comillas, no habla bien, entre comillas le digo porque eso es correcto en lingüística. No tenemos por qué mofarnos, no tenemos por qué reírnos, no tenemos por qué burlarnos y menos por qué criticar. La única forma de poder evidenciar es que trate de comunicarse bien, o sea, trate de enviar un mensaje correctamente y nosotros como receptores cojamos el mensaje en este caso, ¿no? Lo que nos quiere decir. O sea, si una persona se expresa de distinta manera, reitero, eso lo dice, no lo digo yo, porque yo no soy, yo soy en la lingüística, no soy ni filólogo, nada, sino los estudios dicen que es la naturaleza humana que cuando uno aprende una lengua materna y luego aprende otra lengua, su forma de hablar va a ser diferente. Eso es indudable. Si ustedes, por ejemplo, su lengua materna es español, van a hablar un español, digamos, lo promedio, no jamás un estándar, porque no hay un castellano estandarizado, no existe en ninguna parte del Perú ni del mundo, pues menos vamos a poder mejorar, pues una persona que, ya sabiendo que el Perú es un país multilingüe, que los peruanos hablemos a la perfección el español. Eso es imposible. Ni los mismos ingleses hablan el inglés a la perfección. O sea, recuerdan que todas las lenguas tienden a dialectizarse, ¿no? Todas las lenguas tienden a dialectizarse. Y hay dialectos, pues, lexicales. Un ejemplo, ¿no? Acá en Huaraz nosotros a los niños decimos chivolo, ¿no? En Huaraz. Si me voy al norte, no sé, por ahí está mi amiga Jessica, y Jessica es del norte, en Piura, y en Piura no le dicen chivolo, ahí le dicen churre. ¿Sí o no, Jessica? Sí, Jessica, profesor, claro, algunos sí, surre, otros que ya hablan más moderado, dicen niño. claro. Por ejemplo, el norte se dice churre, ¿no? Igual, si nos vamos a Puno, en Puno a los niños le dicen corito, ¿no? Ahí está el dialecto. Si nos vamos al centro, a Jauja, por ahí, Huancayo, al niño le dicen chiuch. No sé si acá de la selva, en la selva no le dicen ni chiuch, ni corito, ni guambrillo. Ah, bueno, en la selva dicen guambrillo, por ejemplo, ¿no? Al niño le dicen guambrillo. Fíjense cómo la lengua va dialectizándose, es el dialecto, ¿no? Y eso es normal, pues, no puedo decir que todos en el Perú digan a los niños, le digan chiuch, eso es imposible, ¿no? Igual, si nos vamos a otros países, en Argentina al niño le dicen pibe, por ejemplo, ¿no? En México le dicen chavo, por ejemplo, ¿sí? Y si te vas a Chile, en Chile, pues no te vas a molestar. Si tú un día, vamos a poner, ¿no? De acá tienes tu hijito y un día te vas a Chile de paseo y una persona a tu hijo le diga, a tu niño le diga cabro, no lo tomes de una ofensa, porque en Chile al niño le dicen cabro, por ejemplo, ¿no? Igual en México al amigo se dice cabro. Yo conocía, bueno, para empezar la clase de chicos, yo conocí un amigo que se fue de Huaraz, conoció a una mexicana y se fue a México y pues la chica se vino acá a Huaraz, se casó aquí, vivieron más o menos 5 años. Luego dijeron, bueno, vámonos a México porque ahí las cosas están mejor, bueno, hace años, ¿no? Y cuando llegó a México, bueno, su suegro, que no conocía Perú, nunca había venido a Perú, nunca había conocido en persona a su yerno, pues le recibió, ¿no? Le dije, hola, mi querido, disculpen el término, no es ofensa, mi querido cabro. Y él decía, eso me contó, ¿no? Y él decía, bueno, luego ya le había dicho a su esposa que era mexicana, le dice, ¿por qué tu papá me ha dicho cabro? Y pues le había explicado, ¿no? Él pensaba, este amigo guaracino pensaba que le había dicho cabro porque ya vivían 5 años acá en Huaraz y no le había dado ningún hijo y le estaba ofendiendo, ¿no? Ya saben ustedes qué significa cabro en Perú, ¿no? No le dice acá en México cabro significa amigo, le ha dicho, hola amigo, bienvenido. Y en vez de decir amigo, le dijo cabro, ¿no? Entonces, fíjense, ese dialecto es parte de nuestra lengua, ese es el del español. Entonces, y ven esa situación para que ustedes participen a clase, chicos, ¿ya? Participemos en clase sin temor, no tengamos temor. Y eso vamos a ver el día de hoy de este tema interesante
y le voy a pedir que presten atención. Muy bien, voy a presentar mi pantalla. Ya el profe ha hablado mucho. Ahora sí vamos con la clase. ¿Me confirma la pantalla, chicos? ¿Se puede ver? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, profesor. Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Correcto, gracias a todos los que están siempre atentos. Voy a agrandar esto. Mi Vamos a pantalla no hablar se el día ve, del tema. profesor, pero debe ser por el internet. Ya se ve, recién. Ok, agita, sí, otra vez demora en cargar, no te preocupes. Igual para algunos quizás por APB motivos no se cargan o se no ven la pantalla, pues es el tema de internet, no pueden entrar y salir nuevamente para que les cargue la imagen que estoy proyectando o el texto que estoy proyectando o el PPT en este caso. Muy bien, vamos a hablar en este punto, chicos, de lo que es comprensión de lectura. Hemos hablado del tema de comprensión de lectura, es un tema bastante difundido, bastante trillado, digámoslo el término, bastante usado, y necesitamos nosotros tener todas las herramientas, todas las armas para poder afrontar, digámoslo, el tema de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a abordar la comprensión de lectura en la cual vamos a ubicar, vamos a identificar el tipo de texto. ¿Dónde está? Acá está. El tipo de texto según la ubicación de la idea principal. Es decir, puede darse el caso que en un momento cuando tú vas a postular, etcétera, te den un texto y te digan qué tipo de texto es en función a la idea principal. Entonces ya tienes que saber qué es texto sintetizante, texto analizante, texto encuadrado, etcétera, etcétera. Ya debemos tener una idea de qué es lo que vamos o qué es lo que nos están pidiendo para evaluarnos en este ítem. Muy bien, entonces vamos con el tema. Vamos a partir por el texto analítico. ¿Sí? El texto analítico dice que la idea principal se encuentra en la parte inicial del texto o del párrafo, o sea, está al inicio nomás, ¿no? Y luego la desarrolla a través de ejemplos, argumentos u otros comentarios. La forma sería así, idea principal al inicio y luego todo lo que sigue sería idea secundaria. Y el gráfico sería así, suponiendo que este es nuestro texto, nuestra hojita de texto, puede haber un título y al inicio, nada más al inicio, aquí al inicio nomás va a ser la idea principal. Aquí va a ser la idea principal. Lo demás simplemente va a ser idea secundaria. Ahora, es necesario que nosotros y ustedes sepan cómo reconocemos la idea principal. Vamos a llegar a eso, ¿ya, chicos? Entonces ya tengamos en cuenta textos analíticos, es cuando la idea principal se encuentra al inicio del texto. ¿Sí? Acá vamos a poner un pequeño ejemplo. Fíjense, ya lo he hecho todo subrayadito para darnos cuenta. Voy a leer el texto, luego ustedes en la última parte me van a ayudar con la lectura. Entonces, poco para avanzar, yo voy a leer. Y ustedes síganme con la lectura, ¿ya? Si tienen ahí están en su cel o en su máquina, síganme con la lectura, a ver qué tal estamos en lectura, ¿ya? Siempre recuerden, y ya ustedes están en cuarto de secundaria, siempre respetemos los signos de puntuación, que es fundamental, es importante, ¿no? A ver, veamos acá. Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados en sus lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Fíjense, ahí tenemos el texto. Sean, profe, ¿y cómo reconozco la idea principal? Recuerden, chicos, acá nos voy a poner. Wow, alguien quiere ingresar. Disculpen un momentito, chicos. Alguien quiere ingresar, alguien se corrió que hay clase hoy día. Un momentito. Muy bien. Entonces continuamos. Ya voy a presentar nuevamente la pantalla.
lo que quiero ir a este tema, a este punto quiero llegar. Pregunto, a ver, chicos, ¿cómo está? ¿Ustedes qué pregunta hacen para reconocer el tema? Vamos a poner que te pregunten, a ver. Vamos a poner que tu profe te pregunta, te dice, a ver, señorita, señorito, ¿cuál es el tema de este texto? ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo reconocen el tema ustedes? Los ingenieros de la Edad Media. Ya. ¿Y cuál es tu técnica, hija, para que reconozcas el tema? ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué pregunta haces? Porque hay que preguntar algo. ¿Cuál es la pregunta para reconocer el tema? ¿Tienes idea, hija? ¿Cómo reconoces el tema? Porque eso hay que hacer con una pregunta. ¿Alguien tiene idea? A ver, voy a minimizar esto mejor para ahorrar un poco de escribir. A ver, un momentito ya. A ver, aquí. Voy a remarcarlo. Un momentito, por favor. Tema. Y al pie nos voy a poner idea principal. Bien. Para reconocer el tema, queridos alumnos, se pregunta o se hace la pregunta de la siguiente manera. Esto no se olviden porque esto sí le va a servir siempre. ¿Ya? A ver. ¿De qué trata el texto? Ahora, puedes cambiarlo ahí nomás, también ahora un momentito, ¿dónde estás? Por acá. ¿De qué trata o de qué habla el texto? Este es para tema, ¿ya? ¿De qué trata o de qué habla el texto? El texto que has leído, obviamente, ¿no? Y para idea, en este caso, para idea principal, es la misma pregunta. Algo no copió bien. Voy a copiar lo mismo para ahorrar tiempo. ¿De qué trato? ¿De qué habla el texto? Acá aumentamos. ¿Y qué dice? ¿Ya? ¿Qué dice de ella? Esto es importante tener en cuenta. Esto voy a cambiarlo de colorcito para que tengan en cuenta, chicos. Bien, vamos acá. Voy ahora a agrandarlo, por favor. Eso lo he hecho para poder tener en cuenta. Fíjense, queridos alumnos, no se olviden nunca, nunca jamás. Para reconocer el tema, preguntamos. O sea, vamos a poner, mi profe me dice, lee este texto, ustedes lo leen este texto, y luego tu profe te dice, a ver, ¿cuál es el tema? Entonces tú, para que sé que puedes extraer el tema, te preguntas a ti mismo, ¿de qué trata o de qué habla el texto que he leído? ¿De qué habla? Entonces ahí sí tienes que responder. Ahora, el tema frase básicamente es una frase nominal. ¿Qué quiere decir frase nominal? Es decir, no debe haber verbo en el tema. Cuando es frase nominal, se nomina nada más. Es una frase que nos va a permitir nominar. Ejemplo, puede ser el amor, por ejemplo, la luna, el sistema solar, la célula, por ejemplo, ¿no? Ahora, la idea principal, hacemos la misma pregunta, ¿de qué trata o de qué habla el texto? Pero ahí además dice, acá pasó algo, wow, voy a nuevamente reducir, ¿y qué dice de ella? Es acá, ¿y qué dice? Así, ¿y qué dice de ella? Esa es la pregunta.
¿Estamos? ¿De qué trata el texto? Por ejemplo, vamos a poner que el texto hable del amor. El tema es el amor. Y idea principal, el amor. También en la idea principal debe estar presente la palabra el amor. Reitero, y alumnos, o reitero, voy a reiterar. Por ejemplo, leo un texto y mi profe me dice, ¿cuál es el tema? Yo digo, mi profe, mi tema es la célula, por ejemplo. Y luego me dice, ¿cuál es la idea principal? Entonces, para sacar idea principal, igual debe estar la célula. ¿Y qué dice de la célula? Puede decir, la célula es la mínima unidad de todo ser viviente. Esa sería la idea principal. Es decir, tema y idea principal debe contener lo mismo. Si tema es el amor, idea principal también debe ser el amor. ¿Y qué dice del amor? ¿Qué cosa más dice del amor? Entonces tengo que añadir ahí. Estamos, por ejemplo, ahí vuestra compañera ya participó, estuvo muy bien su apreciación de vuestra compañera cuando le preguntamos cuál es el tema. Aquí, fíjense, dice, ojo, voy a leer solamente la primera parte. Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas de conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de las estructuras o de la estructura de las catedrales. Profe, entonces, ¿cuál es el tema aquí? El tema básicamente sería, este puntero, esta de acá, estabilidad y resistencia de la estructura o de la estructura en las catedrales. Es el tema. Y la idea principal, fíjese, no va a cambiar. Pero en este caso nos están preguntando, chicos, idea principal, ¿no? Estamos preguntando. Entonces solamente estoy recordando con esa primera parte para saber cómo se saca el tema y cómo se saca idea principal. Entonces, lo que estamos abordando el día de hoy es el tema de idea principal. Entonces, por ejemplo, en esta parte, en este párrafo, porque es un párrafo, en este párrafo, la idea principal se encuentra al inicio del texto, ¿sí? Cuando decimos los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Es la idea principal. Lo demás que sigue son ideas secundarias porque le va a reforzar a lo que ha dicho en la primera parte. Está reforzando. ¿Cómo lo refuerza, profe? Porque dice, entre las más importantes están el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados en sus lados. Entonces, vamos reforzando a la idea principal. Entonces, cuando nosotros tenemos así un párrafo y al inicio encontramos la idea principal, eso se llama, no se olviden, texto analítico, ¿ya? Texto analítico. Si es posible, si no tienen el módulo a la mano, porque esto está en su módulo, vayan a escribir en una hojita, porque luego de esto vamos a hacer una evaluación de lo que está en su módulo, para que ya tengan en cuenta y nos vamos a ayudar a desarrollar su módulo, ¿ya, chicos? Bien, luego de texto analítico viene el texto sintético. Fíjense, el texto sintético dice la idea principal se localiza en la parte final del texto. Es decir, en este caso hay que tener en cuenta, es decir, los textos que se inician exponiendo las ideas particulares y luego son resumidas a manera de conclusión en la terminación del texto. Ahí está la fórmula, idea secundaria, y termina con la idea principal. El gráfico sería así, ¿no? Tenemos un texto, al inicio son básicamente ideas secundarias, ¿no? En la que se van exponiendo ideas particulares, con ejemplo, etcétera, y terminamos con la idea principal, que en esta última parte, que puede ser el último renglón, entre el penúltimo, el antepenúltimo renglón, a manera de conclusión, ahí va a ser la idea principal. Entonces ya saben, cuando la idea principal va al inicio del texto, se llama texto analizante. Si la idea principal va al final del texto o del párrafo, se llama texto sintetizante o texto sintético. Es lo mismo. Chicos? Bien. Acá tenemos un ejemplito. Observen, chicos, acá. Observen, ¿ah? Van a darse cuenta ustedes que aquí en la primera parte de los párrafos, o digo, las primeras ideas del texto van a ser ideas secundarias, porque vamos a encontrar ideas particulares, ideas de alguna manera que van a presentar y sustentar ya la idea principal que está al final del texto. Observen acá. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando usamos o cuando estamos utilizando en una computadora.
ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Se requiere una postura concreta de la mano durante bastante tiempo, que si no es correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge y maneja el mouse, por ejemplo. Entonces, fíjense, en la primera parte nos habla de que el mouse, ¿para qué sirve? ¿No? Sirve para escribir un texto, para dibujar, para jugar, y si uno no adquiere una postura correcta, dice que la mano pues, puede ocasionar malestares en la mano, ¿no? Y por acá dice, por eso ya como síntesis, como idea principal, por eso es necesario adoptar posición correcta cuando se coge y maneja el mouse. Serán, profe, ¿cuál es el tema acá? El tema, ¿cuál sería, chicos? ¿De qué habla el texto? A ver, ayúdenme. ¿De qué nos está hablando el texto? A ver, vamos, participamos. El tema está fácil. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿De qué objeto nos está hablando el texto? Del mouse. Muy bien, correcto, del mouse, ¿no? Del mouse. Es el tema, fíjense. Es el tema. Si el profe te pregunta cuál es el tema, el mouse nada más. ¿Y cuál es la idea principal? Esto de acá. Es necesario adoptar una posición correcta cuando se coge y maneja el mouse, ¿no? El mouse, ya sabes, de la computadora, su ratoncito de la computadora, ese lo ven ustedes ahí para mover con una bolita. Antes eran mecánicos, ahora son más, creo que la fibra óptica o son ópticos los mouse, ¿no? Entonces, fíjense, la idea principal va al final del texto. Y cuando va al final del texto se llama texto sintético. Luego viene el texto, como tercer paso, texto sintetizante analizante. Fíjense, a sintetizante analizante. La idea principal se encuentra en el centro del texto. Primero señala un conjunto de ideas secundarias, las mismas que resumen en una idea principal y que a su vez desarrollan otras ideas secundarias. La fórmula, ya saben, parte con idea secundaria, luego va la idea principal y termina con idea secundaria. Su gráfico sería así, ¿no? Empieza con ideas secundarias, en el centro del texto está la idea principal, ¿no? Y finaliza también con ideas secundarias, ¿no? Con ideas secundarias. Entonces, aquí va la idea principal. Eso se llama texto sintetizante analizante. Veamos el ejemplo. Fíjense. Entre los depredadores, atiendan chicos acá sí, por favor, les voy a preguntar el tema, ¿ya? Porque ahorita también me interesa que sepan cuál es el tema, ¿ya? Dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces, pero para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza y lo desgarran y trocean. Pregunto, ¿cuál es el tema de este texto? ¿De qué habla este texto? ¿De quién está hablando el texto, chicos? Fíjense en lo que está subrayado, solamente en lo que está subrayado. Ahí está el tema. ¿De qué está hablando el texto, chicos? Ayúdenme, por favor, no me dejen solito. Vamos. Los fieras del océano. ¿De quién? ¿Está bien? Ya, puede serle a. ¿Qué dicen los demás? Acá nos habla del tema de un animal. Es el tema. Profesor, ¿De qué sería animal las nos habla? barracudas y las morenas. Ya, por ahí vamos. Fíjense acá, queridos alumnos. Fíjense, chicos, chicas, el tema de en torno al cual gira todo el texto es lo que dijo vuestra compañera, los tiburones. Está acá mismo, lo que está subrayado, ahí nomás está. No se salen de ahí de lo que no está subrayado. Los tiburones. Profe, ¿eso es el tema? Sí, porque habla de los tiburones.
Ahora, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que dice, las fieras, dice, del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Entonces, el tema es los tiburones. ¿Y qué nos dice de los tiburones que son fieras del océano, los más grandes depredadores? Eso es lo que nos dice, y eso es idea principal, lo que está subrayado. Eso es un texto sintetizante, analizante. Ahora, en esta primera parte, lo que ven hasta acá, es idea secundaria. ¿Por qué? Observen, dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, dice, como por ejemplo las barracudas y las morenas. Dice que ambos son carnívoros, de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Bueno, hasta aquí nos habla de los depredadores del mar. Entre ellos hay dos que son las barracudas y las morenas. Hasta ahí estamos yendo. Pero acá habla, dice que las fieras del océano, los más grandes depredadores son sin duda los tiburones. Acá lo explica más. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Entonces, si nos preguntan, ¿de qué habla el texto? ¿De qué habla el texto? Básicamente el texto habla de los tiburones, que son los grandes depredadores del océano. Básicamente eso. Chicos? Entonces, ahí es texto sintetizante, analizante. Profe, ¿por qué? Porque la idea principal está en el centro del texto, aquí lo que está subrayado. ¿Sí? Vamos ahora con el texto encuadrado. Fíjense el texto encuadrado. Dice, además de plantearse al inicio, la idea principal se retoma y se confirma al final del texto a modo de conclusión. O sea, parte acá con idea principal, al inicio está la idea principal, luego desarrolla idea secundaria, lo va explicando, lo va ejemplificando, etc. Y termina también a manera de, digámoslo, de confirmar, de reafirmar la idea principal. Veamos, esos textos encuadrados, ¿eh? Veamos, ejemplo. Las armas y los instrumentos de guerras no generan poder, sino violencia y sometimiento. ¿Sí? Si creemos que en democracia el poder reside en todos los ciudadanos y ciudadanas dispuestas a la acción y la concertación, tenemos entonces que cuestionar aquella vieja consideración de que la guerra, como la continuación de la política, por otros niveles. De otra manera, seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, y cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. ¿De qué tema nos habla, chicos? A ver, ayúdenme a identificar el tema. Ahí solamente fíjense en lo que está subrayado. Las armas y los instrumentos de guerra. Ya. Muy bien. Solamente acá la idea principal es solamente las armas. Frase nominal más, como les dije, no se olviden, ¿ya? Solo frase nominal. Las armas. Acá es la idea, este es el tema. ¿De qué habla el texto? De las armas. ¿Y qué nos dice de las armas? Que son instrumentos de guerra, ¿no? No generan poder, sino violencia y sometimiento. Esa es la idea principal. Entonces, el tema de las armas, idea principal, todo lo que está subrayado en la primera parte y en la última parte. En la última parte dice lo mismo que la primera. Dice, ¿no? Seguiremos reforzando aquella tesis equivocada de que el poder nace del fusil, cuando es solo violencia y sumisión lo que produce el uso de las armas. Igual habla acá de las armas. Entonces, si se dan cuenta, chicos, al inicio del texto va la idea principal. Aquí en el centro lo que no está subrayado es la idea secundaria porque lo va explicando, ¿no? Ahí habla de los ciudadanos que no están dispuestos a la concertación, etcétera, ¿no? Y en la última parte habla también de las armas y cómo estas armas, que el poder nace del fusil, y es cuando es solo violencia y sumisión lo que produce, ¿no? El uso de las armas. O sea, con las armas vamos a poder de alguna manera dominar a los pueblos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, chicos, ahí está la idea principal. A ese tipo de texto se llama texto encuadrado, porque al inicio y al final va la idea principal. Muy bien, estamos
a tiempo. Ahora sí voy a leer. Fíjense, chicos, ¿cuál es la mejor manera de leer un texto? Sí, este texto es de su módulo. Está en su módulo como ejercicio. Lo vamos a desarrollar con ustedes, ¿ya? Texto 1, acá tenemos el texto. Bueno, nos va saliendo 2 hojitas y de ahí vienen las preguntas. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo deben desarrollar ustedes el texto, queridos alumnos? La mejor manera es leer la siguiente. Leerlo rápido el texto. Leerlo rapidito. Una vez que has leído rapidito el texto, si no has entendido, igual sigue leyéndolo una sola lectura. Luego de haber leído, te vas a las preguntas, ¿no? Y una vez que has leído las preguntas, ya sabes qué te pregunta, qué te están preguntando. ¿Para qué? Para que cuando vas a leer nuevamente el texto, aquí sí tienes que leer comprensivamente, acá tienes que ir subrayando, porque ya sabes qué te están preguntando, ya sabes. Entonces, ten en cuenta de lo que están preguntando y vas subrayando eso. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a poner en práctica esa técnica. Ya es una de las técnicas que muchos lo usan, los entendidos lo usan como una técnica más eficaz, ¿no? Voy a pedir la participación de uno de ustedes. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este párrafo? A ver, hijito, hijita, que estás levantando la mano. Ayúdame, por profesor. favor. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame porque no te puedo ver ahorita. Jessica. A ver, hijita, vamos, Jessica. Ayúdame, hija. Todo lo demás, a ver, antes que empiece Jessica, los demás chicos me ayudan. Hay que concentrarnos, hay que escuchar. ¿Por qué, profe? Porque luego les voy a preguntar. Hay 2 preguntas. Les voy a preguntar a Pepita, Juanita, Rosita. Le voy a decir cuál es tu respuesta. Ya, entonces, por favor, prestamos atención. Ya. Bien, a ver, hijita, a ver, te escuchamos. La conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontáneamente y libremente del suelo y la gente peruanos en el tiempo de los incas. Agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. Ayúdame con eso, terminamos, hija. Ayúdame, por favor, con esa A partecita ver, también. ¿qué más? ¿A dónde está? Que no carga, voy a buscarlo como está en el módulo. A ver, Ya. hija. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista regida por incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud, de su pueblo valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente en fines sociales. Muy bien, muchas gracias, Jessica, gracias. Bien, ahí ya nos ha leído nuestra compañera. Luego, ¿qué hacemos, profe? Ya hemos leído la primera vez, rapidito, nada más hemos leído, sin comprender a plenitud, ¿no? Vamos a las preguntas.
Y la pregunta nos dice, ¿cuál es la idea principal? La A dice, la conquista representó continuidad. La B, Incanato ignoró a Malthus. La C, la economía inca tuvo fines sociales. La D, las inconsistencias abundaron en el incanato. Y la E, todos los historiadores defienden el incanato. Y la pregunta 2 dice, ¿qué tipo de texto es? Deductivo, sintetizante, encuadrado, analizante, sintético, analizante. Entonces ya sé qué cosa me pregunta. Me pregunta idea principal y qué tipo de texto es en función a idea principal. Entonces acá mi propósito, porque no me está preguntando más, es objetivamente identificar cuál es la idea principal. Entonces vuelvo a mi texto. Aquí sí puedo subrayar. Aquí sí tengo que subrayar y comprendiendo. Para eso lo voy a leer yo, ya chicos. Dice, y ustedes me van a ayudar porque luego les voy a preguntar cuál es su respuesta. A ver si alguien me da la respuesta. Igual, como les dije, hay que participar, ¿no? Dice, la conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad, ¿no? Acá habla de la conquista, ¿no? Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontáneamente o espontánea y libremente del suelo y la gente de peruanos en el imperio de los incas. Agrupación de comunas agrícolas y sedentarias. Lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban en la población, bueno, la población crecía, ¿no? El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. Serán, profe, ¿cómo es el problema de Malthus? Malthus es un economista político, si mal no recuerdo, es alemán o francés, en la cual decía, él hablaba del crecimiento geométrico y aritmético. O sea, él decía que cuando más población hay, más población existe en un país, era más pobre, ¿no? Esa es su teoría de Malthus. La organización colectivista regido por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos un provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo. Valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos y canales, ¿no? Dice que los incas construyeron, ¿qué cosa? Construyeron vastos territorios de caminos y canales, etcétera, ¿no? Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas, se lo sometían, no lo conquistaban. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaba fructuosamente en fines sociales. Pregunta, ¿cuál es el tema? Y ahí nos sale la idea principal. ¿Cuál sería el tema, chicos? Ayúdenme. Acá lo pueden ver con las alternativas. La conquista, el incanato, Malthus, economía incaica. ¿De qué nos habla? Aquí. La conquista representó continuidad. Muy bien. Claro, aquí está, fíjense. Aquí está el tema. El tema es la conquista, porque nos habla de la conquista. Este es el tema, la conquista. ¿Y cuál es la principal, profe? La conquista dice que aparece en este terreno, esto lo voy a subrayar, en este terreno más netamente que en cualquier otra, ¿no? Con una solución de continuidad. Hasta acá tiene que ser, ¿por qué, profe? Porque acá está el punto. ¿Hasta dónde está el punto? Entonces, aquí en este punto, en esta idea, aquí está la idea principal y obviamente está el tema. El tema es este de acá. Este es el tema. Si usted se pregunta cuál es el tema del texto, la conquista. ¿Y qué dice del tema? Para la idea principal, ¿qué dice de la conquista? Que aparece en este terreno como cualquier otra, una solución de continuidad. Entonces, si nos ceñimos en las alternativas, la respuesta a la pregunta 1 sería, ¿cuál es la idea principal? La conquista representó la
continuidad. Este de acá es el tema, digo, la idea principal. Tipo de texto, eso sí hemos hecho. A ver, ¿qué tipo de texto es, muchachos? Chicas, ayúdenme. Deductivo, sintetizante, encuadrado, analizante, sintético, analizante. A ver, por favor. Analizante, profesor. Analizante, ¿qué dicen los demás? No creo que solo esté Jessica en clase, ¿no? Sintetizante, analizante. Los demás, a ver. Sintetizante, Analizante, analizante. profesor. Dime, hija, no te escuché muy bien. Analizante. Muy bien. ¿Por qué analizante? Veamos acá. ¿Por qué es analizante, profe? Porque la idea principal va al inicio del texto. Acá está, al inicio. Profe, ¿cómo sé eso? Acá hemos hecho en la teoría. Aquí está. Aquí. Aquí. Textos analíticos es igual que analizante. Fíjense, la idea principal va al inicio del texto. Acá. Aquí va la idea principal. Ahí está el ejemplo también. Al inicio va el texto. Entonces, si nosotros nos ceñimos al ejemplo, la idea principal está al inicio. Aquí está, lo hemos subrayado. Ahí está al inicio. Y cuando va la idea principal, va al inicio del texto, se llama texto analizante. Ya, texto analizante. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, ayúdeme con esto. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Otra participante, otra compañera para que me ayude. Yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Berta. A ver, Bertita, ayúdame, hija, por favor. Texto 2. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie, las cuales de los juanetes son múltiples. Déjale. Pues en unos casos el origen es genético y en otras aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o un tacones altos y punta afilada. Continúa, hija, por favor. Termina. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta entiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado, es decir, el juanete que se forme en el hueso una especie de espolón calificado, es decir, el juanete, en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo y infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Muchas gracias, Berta. Disculpe, Gracias. profesor, estaba con una niña. No te preocupes, hija, no te preocupes. Bien, acá tenemos, fíjense el tema, acá nos preguntan, ¿cuál es el tema ya? No, ¿cuál es el tema? Y nos preguntan qué tipo de texto es, ¿sí? Un poco veamos, el tema será los ojos de gallo, las causas de los juanetes, el tratamiento de los juanetes o los juanetes son protuberancias dolorosas. ¿Cuál creen que sea el tema? Veamos ahí, vamos a ver el texto nuevamente. A ver, vamos conmigo, ¿ya, chicos? Dice, algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo conocido como hallux valgus. Por ello, son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Fíjense acá. Las causas de los juanetes son múltiples.
Pues en unos casos dices es de origen genético. Fíjense, es genético. En otros dice aparecen debido al uso de un calzado incorrecto. No te pones un zapato muy chiquito, ahí se forma tu juanete. Como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Acá está explicando las causas, ¿no? ¿Qué más? Cualquiera sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se deforme o que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete que se forma en el hueso, una especie de espolón. Bueno, estoy reiterando, disculpen chicos. Es decir, el juanete, en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suele desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta enfermedad ósea es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y poco tacón, ¿no? En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía, hay que ir al médico que nos corte. Pregunto, ¿cuál es el tema? A ver, chicos, ¿cuál sería? Las causas de los juanetes. Ya, ¿qué dicen los demás? La causa dice, vamos, solamente hay una alternativa. Contesten, chicos, vamos contestando, por favor. Los juanetes son protuberancias dolorosas. Ya. Muy bien, veamos acá, sí, hija, fíjate, ahí vamos a sacar una conclusión. Nuestra compañera nos dice, los juanetes son protuberancias dolorosas. ¿Podría ser esto la respuesta? Sí, pero hay un pero acá. ¿Cuál es el pero, profe? Este término. Cuando decimos los juanetes son protuberancias, y acá es un verbo copulativo. Y les dije, no se olviden nunca jamás, el tema siempre es una frase nominal. Se lo nomina a un sustantivo, por lo común a un sustantivo, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta es de acá la B, las causas de los juanetes, ¿ya? Claro, vuestra compañera dice, claro, que una de las causas, digo, ya no sería causa, ¿no? Una de las consecuencias de los juanetes son las protuberancias y son dolorosas, esas son sus consecuencias. Entonces, aquí el tema sería las causas de los juanetes, ¿ya, chicos? Y el tipo de texto, aquí vemos el texto, está en el centro del texto acá, ¿no? Fíjense lo que es subrayado. ¿Qué tipo de texto es eso? A ver. Sintetizante. Sintetizante. Correcto, esto es. ¿Por qué, profe? Porque en el centro del texto está el tema e idea principal, ¿sí? Entonces ahí tienen dos respuestitas de su módulo, que están en su módulo, ahí está la respuestita, ya lo hemos trabajado con ustedes. Y la próxima vamos a continuar con otra parte más de lo que es razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Bueno, nos ganó la hora, lamentablemente. No sé, espero que haya quedado claro, o si hay alguna duda, me hacen ver, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo. No, profe, ninguna. Todo claro, profesor. Muy bien. Si no hay ninguna duda, queridos alumnos, nos quedamos acá. Ya nos vemos la próxima clase. Disculpen por el tiempo, les quité un minutito. Que tengan un feliz almuerzo, un buen provecho y conmigo nos vemos la próxima clase. Como Gracias, que queridos alumnos. Preparara solo. Gracias, profesor. Ya nos vemos, cuídense. Gracias, profe, de igual manera. Hasta luego, felicidades, cuídense, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, feliz fin de semana. Gracias, chao. Hasta luego, Jessica, bye, bye.